Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Lauría, soy el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y hoy tengo el gusto y el honor de presentar a Joanny Sánchez, una periodista, escritora, activista a quien conozco desde hace muchos años, por quien tengo un enorme respeto y admiración. Giovanni va a liderar un webinario súper interesante sobre el poder del podcasting en entornos represivos. Giovanni eh, es fundadora, cofundadora del medio digital 14 y medio, un diario que informa desde adentro de Cuba sobre los principales temas de la actualidad política y social de la isla, temas que en general son ignorados por la prensa oficial y de manera muy importante lo viene haciendo ya desde hace unos cuantos años. Pero Giovanni además es pionera en el uso de blogs, redes sociales para el periodismo independiente. Ha ganado muchísimos reconocimientos internacionales por su trabajo y por su defensa de la libertad de expresión. Es conocida eh, por su blog Generación Y, ofrece una ventana a la vida cotidiana de Cuba. eh, ha sido traducido a 17 idiomas, ha escrito libros y en los últimos años ha impulsado la producción de podcasts como una herramienta para ampliar el alcance informativo en contextos de censura. Su podcast Cafecito Informativo en 14 y medio es un medio que tiene una cantidad muy importante, una audiencia muy importante y creo que en este webinario, Giovanni nos va a hablar sobre el poder del podcasting, ¿no? Cómo poder contar historias en contexto donde predomina y prevalece la censura y la vigilancia. ¿Cuáles son las herramientas que permiten a los periodistas y creadores de contenido construir audiencia en entornos muchas veces hostiles? Eh, el podcasting no solo es un formato, es una forma poderosa de conexión y también de resistencia ante la censura, ¿no? En este seminario, entre las otras cosas, Joanny va a abordar claves para crear, cómo hacer para crear un podcasting desde cero. La elección de formatos, las herramientas técnicas, la edición básica y estrategias en distribución de plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y también va a explorar cómo tácticas de promoción, formas de monetización, patrocinios, crowdfunding y el uso de inteligencia artificial, ¿no? Que Mm. ha producido y sigue produciendo una enorme disrupción en el periodismo en todos los ámbitos, puede ser usado para mejorar la producción y el alcance. Giovanni, nuevamente un verdadero honor tenerte con nosotros en este webinario de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muy buenos días y adelante, por favor. Gracias, Carlos, por esa presentación y gracias por la invitación, especialmente porque viene desde la Sociedad Interamericana de Prensa, un organismo que me ha acompañado en mi vida periodística y que también ha velado muchísimo por la protección y por la voz de los periodistas cubanos independientes. Así que vaya mi agradecimiento también por ellos. Hoy no estoy hablando de blogs, hoy no estoy hablando de diarios, hoy no estoy hablando de un reporte periodístico para un medio escrito, sino que estoy hablando de podcast. Ese formato que me ha fascinado en los últimos años y en el que me embarqué en una aventura hace ya 7, cuando fundé mi podcast Cafecito Informativo, un espacio informativo que sale de lunes a viernes cada mañana. Es un excelente reto periodístico, tecnológico y también organizativo, porque me obliga a no solamente estar informada en la actualidad, sino también poder explicar esas noticias más importantes de Cuba cada jornada. Así que desde mi experiencia, desde los tropiezos que di, desde los obstáculos que tuve que sortear y que espero poder avisarles algunos a ustedes para que no
pues choquen con las mismas piedras, voy a contarles mi experiencia, mis sugerencias, todo desde una mirada, digamos que muy respetuosa con el formato, que da mucho de sí y yo solo estoy aprovechando una porción. Aquí va lo que yo creo que pueden ser las recomendaciones más importantes, sobre todo para aquellos que quieran adentrarse en el podcast desde países con censura y con problemas de acceso a la gran telaraña mundial, problemas en las telecomunicaciones, altos precios para la navegación web y otros demonios de las tecnologías y los regímenes autoritarios. La primera pregunta que siempre yo haría a quien quiera abrirse un podcast, y me hice yo al inicio del cafecito informativo, ¿por qué quiero hacer un podcast? ¿Por qué quiero sumar un espacio, una nueva fuente de atención a lo que ya es un ecosistema enorme? Estamos hablando de que hay para elegir podcasts informativos de temática científica, de reflexión, de autoayuda y una gran cantidad de temas. Entonces, ¿por qué sumarse a eso si no se tiene un contenido realmente original, un contenido auténtico, novedoso y de calidad? Esta primera pregunta es vital, porque no se trata de una ola, no se trata de una moda, de abrir un podcast por tener uno, sino meditarlo bien, porque la audiencia, sobre todo, nos va a penalizar o nos va a aplaudir en nuestra constancia, en la perseverancia y en que le ofrezcamos un contenido realmente que valga la pena, que tenga algo que lo diferencie del resto. Entonces, después de hecha esa pregunta, y si nos volvemos a decir, sí, quiero abrir un podcast, creo que es el momento, creo que es el formato y voy a comenzar esta aventura, entonces, pues hay que definir temas como pueden ser la frecuencia de publicación, la extensión. Esto es importante porque no podemos acostumbrar a nuestros oyentes a una publicación de lunes a viernes y después pues aparecernos con el cambio de frecuencia, de que lo vamos a hacer solo una vez a la semana o una vez al mes. La seriedad en este tema de la frecuencia es importantísima y yo creo que es uno de los puntos que hay que definir desde el principio. Otros se pueden ir ajustando en el camino, engrasando, pero este es importante tenerlo claro desde los primeros pasos. En el caso de un espacio como el Cafecito Informativo, que es el podcast que llevo y que va a cumplir en diciembre próximo los 7 años, pues también yo recomendaría siempre contar con un logotipo poderoso. En el caso de mi podcast es este que muestro aquí, tan bonito, una taza que tiene también en lugar de humo como estos símbolos de las frecuencias y el sonido, pero no es algo que tuve desde el principio, es algo que fue sobre la marcha y por eso, aunque es importante contar con un logotipo poderoso y con un tema musical pegajoso que impacte y que la audiencia recuerde, no tiene que ser esto una condición indispensable para comenzar un programa. Recuerden que lo perfecto es enemigo de lo posible, así que los primeros pasos tienen que ser posibles y puede usted comenzar un podcast con las herramientas visuales que estén a mano y después irlo mejorando. Incluso esto puede presentarse como una evolución positiva del programa, un respeto a los oyentes y una manera de crecimiento. Además de definir la frecuencia y la extensión, hay que revisar el entorno temático en que nos insertamos, la competencia y el nicho al que nos dirigimos. ¿Qué queremos narrar? ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Y a quién va dirigido? En el caso de los periodistas, mis colegas que vivimos prácticamente todos los días corriendo de un lado a otro detrás de la noticia, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de información, el caudal de datos y de testimonios que tenemos cada día a mano. Eso me ocurrió a mí cuando comencé con este podcast porque dije, todo este material que antes de las 7 de la mañana prácticamente cada día me he leído ya en la redacción informativa del diario 14 y medio, ¿qué puedo hacer con él? Además de trabajar en la edición, de difundirlo en redes, ¿qué más puedo hacer? Y recomendaría justamente a mis colegas periodistas que miren alrededor y digan,
¿A qué tengo acceso? ¿Qué material tengo en abundancia? ¿Qué es eso que estoy en contacto cada día? Allí puede haber una excelente materia prima para comenzar un podcast. El nicho, bueno, pues definir, va a ser un programa que comente informaciones, va a ser un programa que recopile testimonios, va a ser un programa que ponga constantemente en vilo la corrupción, los excesos de poder o que sirva de canal para la denuncia de violaciones de derechos humanos, de protestas ciudadanas, en fin, buscar qué es eso que nos diferencia y quién podría estar interesado en justamente que nosotros contemos, arrojemos luz, promocionemos o difundamos ese tema en específico, ese sector en específico de la información. La lucha por la información se impone. Estamos en un mundo donde hay muchos atractivos y muchas distracciones. Por tanto, otra recomendación que haría siempre inicial es la brevedad. La brevedad es respeto. Yo creo que definir el tiempo de duración y que esa duración sea respetuosa con las dinámicas modernas de atención y de exceso de información disponible con la audiencia y para la audiencia es importante también. Los periodistas tenemos, yo creo que una ventaja en eso, porque estamos acostumbrados a expresarnos en notas informativas que se escriben a toda velocidad, que deben ser breves, contamos los caracteres y las palabras, pero cuando estamos frente a un micrófono, a veces las cosas son diferentes. Entonces, brevedad, recomendaría, originalidad y precisar el nicho, buscar una frecuencia y arrancar, porque reitero, lo perfecto es el enemigo de lo posible y hay que empezar primero con lo que se tenga. Después viene la elección del formato. El formato puede ser, como en el caso de mi cafecito informativo, una sola voz. Yo frente a un micrófono con una taza de café que me tomo mientras comento las noticias más importantes del día en Cuba en un tiempo que nunca excede los 14 minutos. Hoy, por ejemplo, he grabado un programa que está sobre los 10 minutos 45 segundos, incluyendo cortinillas musicales. ¿Por qué es importante, reitero, la extensión? Porque eso va a ser definitorio a la hora de difundir el podcast, sobre todo en países donde la conexión a Internet es excesivamente cara, como es el caso de Cuba y otras regiones de Latinoamérica, y también cuando hay censura. Si usted obtiene un podcast que al final, después de procesar el audio, no supera los 10 megabytes el archivo, la capacidad de difundir ese programa se multiplica. Y también es una manera de respetar el bolsillo de la audiencia, que estará pagando cada kilobyte probablemente bastante caro en el caso de sociedades donde hay un monopolio de las telecomunicaciones, como es el tristemente célebre caso de Cuba y su monopolio estatal ETEXA. Entonces, cuando definimos el formato, si es una sola voz, tenemos la tendencia a ir a lo breve porque va a ser una sola persona hablando. También podemos optar por un podcast en formato de entrevistas. Estos son muy agradables para la audiencia, pero implican un reto adicional. Convocar a otras personas, conciliar agendas, lograr que ese invitado sea interesante y también que la calidad de grabación, en el caso de que el invitado no esté en el estudio, sino esté fuera, coincida con la que estamos haciendo en nuestra propia voz. También, bueno, pues ahí le podemos dar un estilo más informativo, más trepidante, más de comentario, más de anecdotario. Todo eso está, digamos, en la sopa inicial, en el caldo primigenio de hacer un podcast. Después, ¿qué es lo que más sabemos? No hay que ser erudito ni experto, siempre hay que tener claro que en la audiencia hay gente que sabe mucho más que uno de ciertos temas que tocamos, pero sí hay que prepararse. Esto lleva un guión previo y una preparación. Yo calculo unas 2 horas de preparación previa para grabar un podcast de unos menos de unos 15 minutos. Por tanto, estamos hablando de que hay que revisar datos, hay que apuntar estadísticas, sobre todo los números, los nombres propios que después se van a decir frente al micrófono, pueden llegar a ser un poco traicioneros. Así que preparémonos, que la improvisación es mala consejera, que parezca espontáneo, pero no improvisado. Otra cuestión es
aprovechar el material investigativo que hemos logrado con nuestro trabajo quizás para la prensa escrita o para otros formatos informativos. Estoy pensando en periodistas que han llevado a cabo una investigación, un amplio reportaje de largo aliento y quieren ofrecer, además de este producto por escrito o con imágenes, pues tener un audio donde de manera resumida cuenten lo que han averiguado y lo que han investigado. Esa apoyatura del podcast como un plus a la prensa escrita, a mí me encanta, es maravilloso y creo que muchos de mis colegas tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen buen material en sus manos. Ahora bien, una vez definido por qué quiero hacer un podcast, a quién va dirigido, qué extensión podría tener, pues llega el momento de preguntarse, ¿y cómo lo hago? La infraestructura tecnológica en estos casos no es cuestión menor. La calidad del audio y del resultado final depende mucho de los instrumentos que utilicemos, pero también en este caso iba a ser una constante en este seminario web, va a ser una constante apelar a lo sencillo y a lo posible. Porque a veces nos queremos construir desde el primer momento el gran estudio de grabación y no es necesario. Se puede empezar con recursos muy modestos. Hay desde micrófonos muy profesionales hasta otros más modestos y sencillos que pueden obtenerse a través de ellos una calidad de grabación, de audio y de sonido en general muy digna. Los primeros pasos casi siempre de un podcast deben hacerse con estos recursos mínimos porque si no sabemos cuánto va a perdurar en el tiempo, hacer una inversión muy voluminosa al inicio, pues podría ser contraproducente. Por ejemplo, ahora mismo mientras yo hablo con ustedes, tengo un micrófono de condensador bastante sencillo. Tengo este filtro que no debería faltar, es un filtro anti-pop que está pensado contra los chasquidos también que hacemos al hablar y otro tipo de sonidos explosivos, pero todo esto es de una factura modesta. Hay personas que invierten mucho en insonorización del espacio donde van a grabar. Me parece fantástico, pero yo creo que también hay que hacerle ver a la audiencia que uno no está en un laboratorio de sonido, uno no está aislado del mundo. Y con esto voy a compartir una anécdota de también esa importancia del sonido ambiente cuando se cuela, a pesar de que nos protegemos. Por ejemplo, en mi podcast Cafecito Informativo, he convertido en un personaje algunos sonidos que llegan desde fuera y que no puedo de ninguna manera evadir. Por ejemplo, durante más de un año tuvimos un vecino que golpeaba con un martillo la pared de su apartamento, un apartamento que está en la misma torre que el mío, unos pisos más abajo, y eso provocaba un sonido a la hora de grabar y un estremecimiento de la pared. Y entonces, como no podía impedirlo, lo convertí en un personaje, hasta el punto que muchos oyentes después, cuando un año y medio después el hombre finalmente dejó de martillar, me preguntaban por el vecino del martillo. Esto es tratar de convertir una dificultad en algo que también identifique un espacio. Lo mismo con los gallos y las gallinas que crían mis vecinos en los balcones y en los patios cercanos debido a la crisis económica que atraviesa Cuba, que se han convertido con su cacareo y su canto mañanero en personajes del podcast. O sea que no nos vamos a neurotizar queriendo esa voz impoluta donde solo se oye lo que sale de nuestra garganta y nada alrededor. Recomiendo también no preocuparse tanto por ese asunto, mejorar la calidad, pero apostar también por la realidad. Después, bueno, pues en este caso, si usted va a transmitir, además de por solo audio, en vídeo, el podcast, podría ser interesante tener una buena luz. Ahora mismo, mientras yo hablo con ustedes, tengo una de esas típicas lámparas muy baratas LED en forma de anillo que ilumina mi rostro por si quiero transmitir además el programa en formato de video. Y y eso está apoyado en un trípode que puede ser lo mismo, un trípode para mesa, un trípode más largo que se coloca en el piso o simplemente este tipo de brazo que se ata también
una superficie, a una mesa para tener más movilidad. Eso es grosso modo lo que necesitamos para comenzar un podcast. Ya después, si queremos ir a un micrófono más sofisticado, si queremos ir, por ejemplo, a algún periférico o dispositivo que nos permita sintetizar, hacer una mini postproducción previa, bueno, pues adelante, eso estaría muy bien, pero en un inicio, un micrófono y una computadora donde editar después, y el filtro sí, antipop, yo lo recomendaría mucho porque ayuda bastante. Eso, con esas herramientas técnicas podemos comenzar perfectamente. Una vez hay que comenzar a grabar. La grabación puede hacerse directamente en el ordenador, pero también algunas personas, además de grabar con el micrófono en la computadora, pues tienen algún tipo de interfaz a través de la cual graban. Eso sería una opción para cada uno, pero yo creo que, por ejemplo, Audacity, que tiene un software que tiene una versión gratuita, que es gratuito, permite grabar directamente y además editar. Esto es una opción para los que comienzan, incluso para los que ya llevan un tiempo, por sus facilidades de uso, sus bajos costos y su simplicidad. También en la postproducción podemos echar mano de otras herramientas. Por ejemplo, estoy pensando los que usan un Macintosh, tienen ahí iMovie. Yo lo utilizo mucho, es sencillo, visualmente fácil, no tiene complejidades y me permite exportar el podcast en formato de solo audio y también en un formato de video que, aunque sea con una imagen fija, puedo difundir en servicios como YouTube. Macintosh también tiene GarageBand, Adobe Audition y otros software que pueden servir, y bueno, pues Windows también tiene sus contrapartes. Así que yo recomendaría enfáticamente tratar de que el proceso de postproducción no se extienda mucho y no sea demasiado complicado. Si optamos por complejizarlo, puede ser que terminemos abandonando el podcast y el proyecto en su totalidad. Incluso cuando me veo ante la disyuntiva de volver a grabar un fragmento de audio de mi programa para no tener que editarlo tanto posteriormente, prefiero volver a grabarlo que trabajar más en la postproducción, porque sé que será angustioso, que demorará la difusión del programa. Entonces opto por tratar de grabar lo más cercano posible al resultado final. Claro, ustedes me dirán que con un podcast de menos de 14 minutos no se vale, así cualquiera. Pero yo creo que si lo hiciera con mayor extensión, también optaría porque todo el trabajo principal se haga en el momento de grabación y simplificar la postproducción. Después, bueno, después llega la guinda del pastel, que son las estrategias de distribución. Y aquí es donde el entorno represivo de censura y de controles a la navegación web pueden significar para nosotros ser más creativos. A mí me gusta mucho decir que la creatividad es la capacidad de abrir una ventana donde la puerta está cerrada, y bajo regímenes autoritarios, bajo una dictadura, como pueden ser en el caso de América Latina, la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua, pues hay que volverse experto en ventanas. Y una ventana en un podcast significa que no solamente usted debe apelar a las estrategias más conocidas de difusión de este tipo de formato, como pueden ser plataformas que automatizan la difusión al estilo de iVoox, SoundCloud, Catsbox, Apple Podcast y todas esas herramientas, sino también pensar en otros caminos que a mí me han resultado mucho para el caso cubano y para llegar a la audiencia dentro de la isla, como son las listas de difusión y canales de WhatsApp y los hilos o listas de difusión también en Telegram. ¿Cuál es la ventaja en estos casos? Es más difícil para el censor meter el tijeretazo en estos caminos de difusión, son muy populares y los archivos que se reciben, si se trabajan bien,
en la postproducción pueden pesar apenas unos pocos megabytes. De manera que basta que una persona lo reciba. Estoy pensando en un joven cubano en un pequeño pueblito de provincia con apenas acceso a internet, vive en una zona de baja o escasa o ninguna cobertura, tiene que trasladarse hacia un lugar para poder conectar su móvil a la red de redes, descarga este archivo a través de WhatsApp, Telegram y después lo puede compartir con otros a través de otras herramientas como puede ser el Bluetooth. Pensando en eso, yo creo que esos caminos se vuelven herramientas muy poderosas para sortear la censura. Está bien, reitero, difundirlo en las grandes plataformas de distribución de podcast, material audiovisual, pero hay que pensar en cuál es la audiencia objetivo. Mi audiencia objetivo es la gente dentro de Cuba, la gente que está más desinformada de lo que ocurre dentro de la isla porque apenas tiene acceso a la prensa oficial y la gente que tiene más precariedad para tener acceso a ese caudal de datos, reflexiones y testimonios que la propaganda castrista barre bajo la alfombra. O sea, pensando en ese objetivo, para mí la difusión por caminos como WhatsApp y Telegram se hace fundamental. Lo recomiendo enfáticamente, incluso si usted vive en alguna nación donde no tenga estas dificultades, utilícelo porque verá cómo se establece un vínculo muy bonito, la audiencia conecta muy bien también a través de esos caminos. El alojamiento y distribución ya a partir de plataformas más conocidas, yo diría que hay que tener un poco de cuidado con lo gratuito. Hay algunos de estos servicios de alojamiento y difusión que prometen gratuidades, pero eso está dado muchas veces para un volumen de capítulos o de episodios del podcast, una duración y también colocan algunas restricciones. Por tanto, hay que mirar bien la letra pequeña de lo que nos ofrecen supuestamente gratuito y optar en caso de que queramos ir un poco más allá por los servicios de pago que nos van a automatizar la difusión. La difusión automatizada es menos trabajo después. Si el podcast además tiene una frecuencia de todos los días, 2 o 3 veces a la semana, vamos a agradecer mucho no tener que estar subiendo el episodio uno a uno a todas las plataformas que queremos. A mí me ha ido muy bien con el sitio de alojamiento y difusión iBox, es para hispanohablantes fundamentalmente, y a través de eso logro colocarlo en servicios como Spotify y otras plataformas que sí son, digamos, más conocidas. Así que automatice, automatice, porque la vida del periodista y del podcaster tiene de todo menos tiempo de sobra. Ahora bien, las versiones para YouTube y Facebook se vuelven muy imprescindibles, sobre todo en el caso de una audiencia como la cubana que está muy metida en esos espacios, en Facebook sobre todo. Me parece que la comunidad cubana se informa fundamentalmente a través de esta red social y para eso podríamos o apelar a hacer un podcast que además de solo audio se grabe, se filme, se le vea a usted, a los invitados, el entorno, o como hago yo con el cafecito, audio y una imagen fija. Eso me evita tener que grabar todos los días la imagen, puedo sortear los problemas tecnológicos que lleva una grabación audiovisual y por otro lado hace que el archivo pese menos, algo imprescindible cuando de limitaciones de conectividad se trata. Una vez difundidos por estas plataformas y estos caminos, vamos a tener acceso a algo que a mi juicio es mágico, las estadísticas de difusión que nos ayudarán a percatarnos de no solo dónde estamos haciéndolo bien, sino especialmente dónde lo estamos haciendo mal. Veremos cuánto tiempo se escucha el podcast antes de que una buena parte de la audiencia abandone. Eso nos puede estar diciendo que es muy extenso, que el tema no ha gustado, que es excesivamente especializado quizás para parte del público. Nos va a decir también desde qué países nos escuchan. Y eso pues está muy bien porque en países que además tienen un gran exilio, una gran comunidad emigrada,
es bueno saber que, por ejemplo, los cubanos de Estados Unidos, de España, ahora hay muchos en Brasil y han subido los números, por ejemplo, de audiencia del podcast en ese país y entiendo que muchos son compatriotas míos. Bueno, pues eso también nos va diciendo dónde hay interés y dónde hay cubanos o dónde hay compatriotas nuestros que le interesan el tema. Los perfiles de redes sociales hay que involucrarnos en difundir el podcast. Si tienes una cuenta en X, en Facebook, en LinkedIn, promocionate, promocionate porque eso va a ayudar mucho a que la gente te encuentre y hacer que aumente la audiencia y con la audiencia llega una parte importante que es la monetización. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo se gana dinero con un podcast? Para comenzar a ganar dinero con uno de estos programas, la buena y la mala noticia es que primero hay que consolidar el producto. No es prácticamente posible comenzar a ingresar recursos desde la primera semana, ni siquiera el primer mes, porque la constancia y la perseverancia, esa palabra tan bella que es la perseverancia, es lo que la audiencia tiende a premiar más. No obstante, siempre hay canales en los que se puede comenzar a ingresar algo de recursos desde los primeros pasos, pero eso depende del nicho también, de cuán interesante sea el producto, de cuánto interese a la audiencia. La publicidad de YouTube, bueno, todos sabemos cómo funciona. Por eso esta es una de las plataformas que insisto en que debe usarse para la difusión de un programa de este tipo a través de los suscriptores y también en esa plataforma se pueden ingresar dividendos, la solidaridad con el periodismo independiente, con aquellos reporteros que están trabajando también desde las situaciones más precarias, es algo que moviliza mucho y puede ayudarnos a recaudar algunos recursos, recursos que la mayoría terminan invirtiéndose, claro, en mejorar el propio podcast. Esto es como un ciclo, lo difundes, obtienes ingresos y después te compras un mejor micrófono, insonorizas mejor la habitación para que el vecino del martillo o los gallos del balcón no molesten tanto. Y también está el tema de los patrocinios, como mismo se hace en la prensa escrita y en otros formatos. El patrocinio a partir de una marca, una entidad, puede ser un camino interesante siempre y cuando le confesemos, o sea, le aclaremos a la audiencia que ese tema, ese anuncio o esa cuestión que estamos tratando está patrocinada por alguien o por un ente ajeno. Pero como siempre lo mejor es no depender de una sola fuente. Imagínense la tarta de los ingresos con varios fragmentos que deben venir de diferentes partes. Publicidad, patrocinio, un sistema de membresía de la propia audiencia, donaciones y pago por episodios premium. ¿Qué puede ser un episodio premium? El mismo podcast que usted hace de lunes a viernes, pero que el sábado lo hace para un grupo de miembros suscriptores que pagan por ese episodio y les da algo más, quizás una reflexión más profunda, quizás en lugar de tomarse un café como lo hago yo, me tomo un té ese día, en fin, darle algo más a ese grupo de oyentes que quiera acompañarlo usted más tiempo. Y bueno, eso serían las formas fundamentales de monetización, pero no es un camino de rosas. No es un camino de rosas y no conozco a ningún periodista que se haya hecho ni siquiera medianamente rico con uno de estos espacios, pero sí he conocido medios de prensa que han encontrado en el podcast una forma de ingresos constante, incluso que a veces supera otros formatos periodísticos que ese medio también alberga. Así que ojo, no es para tampoco vivir de eso en la mayoría de los casos, pero puede ser una entrada que facilite la vida del podcaster y le dé más independencia, más autonomía y más calidad cada vez al programa. La reinversión en el propio podcast es importante. Y aquí, cuando estamos hablando de monetización, difusión, qué hacer, dónde no tropezar, viene a aparecer la inteligencia artificial.
esa convidada de piedra que está ya en todas las conversaciones y en todos los temas actualmente, especialmente en el periodismo, donde se debate su alcance, su funcionalidad y, ¿por qué no vamos a decirlo así?, sus peligros. Entonces, ¿en qué puede servir la IA cuando de podcast se trata? Bueno, más allá de la IA, debo aclararle que ningún algoritmo, herramienta o dispositivo va a suplir la falta de un buen contenido. El contenido sigue siendo el rey, incluso en estos formatos muy informatizados, donde el posicionamiento web, el SEO y todos esos dolores de cabeza importan tanto. Por tanto, sí, la IA es una herramienta, es un auxiliar, es algo que está allí para apuntalar y apoyar nuestro trabajo, pero el contenido, lo que digamos, lo que contemos, lo que informemos, es, como se dice en buen cubano, el pollo del arroz con pollo. Por eso, cuando vamos a utilizarla, yo recomendaría, por ejemplo, que nos eche una mano en los guiones. El podcast lleva un guión previo, por muy simple que sea, por muy rápido que lo estructuremos, siempre es bueno tener una minuta previa de por dónde va a ir el programa. Aunque después parezca espontáneo, no leamos un teleprompt, no estemos anclados a los puntos que escribimos en una cuartilla, es bueno tener un guión, revisarlo y ella nos puede ayudar mucho en eso. Con su manera más fría de pensar una cronología, pues puede ser bastante útil. También usted puede entrenar su chat GPT para que lo ayude con estos esquemas de programa. En la medida que le pida más y le den más material sobre esto, lo hará más especializado en no solamente podcast, sino en su podcast. Eso también lo he probado y realmente sí, es un buen auxilio. La creación del logotipo. Yo tengo la suerte, voy a volverlo a mostrar porque me encanta, de que un excelente artista gráfico cubano diseñara este logo. También tuve la suerte de que la banda musical, o sea, la música tema del podcast lo hiciera un excelente músico cubano, pero cuando comencé con creando yo misma el logo. Si en ese entonces, hace 7 años, hubiera tenido la posibilidad de la inteligencia artificial, a lo mejor hubiera logrado un mejor resultado. Así que puede echarnos una mano en esa imagen que quedará, esa imagen que será lo que quede en la retina de la audiencia de nuestro podcast, lo que se convierta además en el icono que va a difundir las redes sociales, lo que verán. Lo primero que verán aquellos que se acercan a las plataformas de difusión y distribución. Nos puede ayudar la IA con las estrategias de difusión, justamente tiene algunos consejos bastante actualizados al respecto en la transcripción y subtitulado. Esto es importante, tan importante que me voy a dar un vasito, un buchito de agua primero para poder explicarlo mejor. Y es que cada vez más, por los entornos en que consumimos material audiovisual, estamos en situaciones en que no podemos escuchar, en que se oye mal, en que hay mucho ruido ambiente y la audiencia agradece mucho que estos pequeños fragmentos que difundamos de nuestro podcast o completo o el material completo vengan acompañados de un subtitulado, de una transcripción que la IA puede hacer, eso sí, siempre bajo supervisión, ¿eh? Que he visto cada monstruosidades transcritas que son un peligro. Ella transcribe y usted revisa y solo después publica. Eso es mi recomendación. Nos puede ayudar a analizar las estadísticas, esa maraña de números que va generando todo contenido que soltamos a las redes. Bueno, pues ahí está para analizarla. En estos casos recomiendo herramientas para hacer resúmenes, para hacer transcripciones, por ejemplo, de Script, Casmagic, entre otras. Pero sobre todo personalice su chat GPT, hágalo a su imagen y semejanza, conviértalo en un empleado del podcast y rendirá bastantes frutos. Y ahora, bueno, pues terminado el tema de la IA, y para resumir, porque me encantaría que me hicieran preguntas e interactuar, no decir yo la última palabra de este webinario, pues voy ya a unos consejos finales. Unos consejos es: sé perseverante. La constancia rinde frutos.
El podcast efímero puede ser una gran sacudida, puede ser impresionante, puede ser un verdadero puntillazo para la audiencia, pero creo que la gente quiere acompañar al podcaster también en esa evolución, en ese proceso, en ese crecimiento que es llevar un espacio de este tipo. Entrega algo de valor, da algo. Ofrece algo, sean tus conocimientos, la novedad, la noticia a la que estás cercana, el vínculo próximo con algo que la audiencia quiere saber cómo lo experimentas y cómo lo vives. Pero sé humilde, ¿eh? Que como decía hace un rato, entre quienes nos oyen puede estar el experto, el plus experto justo de ese tema que estamos tratando. Así que hay que aprender de la audiencia. Yo aprendo mucho de la audiencia y de ahí el feedback y esa interacción es fundamental. La que nos dejan en los comentarios, la que nos dejan a través también de un mails que nos mandan y la que se vive de manera muy intensa en canales como WhatsApp y Telegram cuando se difunde el podcast a través de esos caminos. Y tampoco te obsesiones con el crecimiento. A veces se trabaja prácticamente en las sombras. Uno no sabe si cuánta gente lo está escuchando realmente, si está dejando un impacto, si el podcast que está trabajando, editando y difundiendo con con tantos problemas y dificultades diarias, está realmente dejando una huella. Pero no te obsesiones con ese crecimiento, ya llegará si lo mantienes, si lo mejoras y si la gente siente que le estás dando, ofreciendo, entregando algo que necesita. Termino con una frase, el periodismo es servicio y el podcast también es servicio. Así que somos servidores cuando nos sumamos a una aventura de esta naturaleza y como tal, bueno, pues hay que abrir las entendederas, aprender, escuchar, mejorar y saber que no porque vengamos de sociedades autoritarias, no porque estén sobre nosotros las tijeras de los censores, no porque el trabajo del periodista esté perseguido en ciertos lugares, eso ya nos va a dar carta blanca para hacer una chapuza. Hay que trabajar con calidad, hay que trabajar con seriedad, comprobar, revisar y difundir. Y con esto ya doy paso a las preguntas que lo que más quiero es conversar con ustedes. Eh, hay hay en el chat algunas preguntas, Giovanni. Empiezo con Alfredo Velasco, que dice, pregunta, ¿es bueno hacer un programa dividido en varios capítulos de menos de 2 minutos? ¿Cuánto tiempo recomiendas que debería durar la intro del programa y la recapitulación del programa anterior? Sí, estas pequeñas cápsulas son muy efectivas. Incluso yo recomiendo que un programa que se graba de más de 10 o 15 minutos puede también dividirse y desde el inicio, cuando se graba, tener en claro estas divisiones que después pueden difundirse por separado. En el caso del cafecito informativo lo tengo dividido en 4 bloques. El primero no dura nunca más de 4 minutos y medio porque allí yo me tomo un café, doy la bienvenida, presento el tema principal y a ese le dedico más tiempo. Los otros temas son mucho más ligeros hasta el último que es prácticamente menos de 1 minuto. Así que sí, pueden grabarse por cápsulas, puede grabarse pequeño. Yo nunca haría un podcast de más de 30 minutos por cuestiones de dinamismo laboral de mi día a día. Pero bueno, hay gente que tiene tiempo para sentarse el fin de semana y escuchar 45 minutos, 1 hora. Yo diría que la brevedad en este caso da más efectividad. Muy bien, también Alfredo pregunta, esto es importante, ¿qué opinas del uso de la inteligencia artificial para generar el podcast? Bueno, generar como tal, he escuchado incluso de el uso de voces virtuales que se incorporan,
Depende en qué medida y bajo qué supervisión. Estamos hablando de una herramienta que está en construcción y que todavía, sobre todo los periodistas, lo hemos notado mucho cuando se usa en las redacciones, todavía tiene que estar muy supervisada porque en realidad funciona más bien como un gran colector de información y agrupa todo eso a lo que tiene acceso, pero a veces puede hacerlo de manera bastante pedestre, de manera muy superficial y guiándose por estereotipos y conceptos engavetados que hay que tener un poco de cuidado con ella. Así que sí, se puede sumar, pero siempre con el ojo humano encima. Carlos, parece que Gilberto Urdaneta, el señor Urdaneta quiere preguntar. Pues, Le el abrís el micrófono. micrófono. Sí, le abrís el micrófono, gracias. Gilberto, adelante. Aló. Creo Me que escucha? tiene, ah, ya, sí, Sí, te escuchamos. ahora sí. Sí, Joanne. Bueno, excelente tu presentación realmente y felicito a la Silvia, Carlos Leauría y a Horacio, pues excelente momento que nos han dado. Y bueno, siempre me pregunto si esto de los podcasts, vamos a decir, su efectividad dentro del país, eh, por sus consecuencias que puede traer, o es similar a dirigirlo desde fuera del país, hacer los podcasts, vamos a decir, en el extranjero o en el propio país donde está uno tratando el tema. Las dos opciones son posibles, depende también del formato y, digamos, la manera en que queremos abordar la información. Por ejemplo, un podcast que comente noticias de actualidad puede hacerse en cualquier lugar. Ahora bien, si estamos hablando ya de un programa que va a tener, por ejemplo, testimonios recopilados en la calle, que el presentador del podcast va a interactuar en espacios en vivo y va a obtener allí desde expresiones, conversaciones, hasta sonido ambiente, bueno, pues está claro, tiene que ser en el lugar, ¿no? Pero para los periodistas que están golpeados por el exilio, como es el caso de tantos en América Latina, hoy justamente me leía un informe sobre ese tema de el volumen de periodistas exiliados en los últimos años desde la región latinoamericana. Este formato es ideal para estar sin estar, para aunque uno no esté físicamente en la nación que está narrando, poder colocar no solamente su opinión, sino colocar también información, porque muchas veces esas naciones que se dejan atrás con la emigración están atenazadas por los problemas en el flujo informativo. Así que si usted brinda un servicio a esa audiencia de algo que usted puede enterarse desde fuera, pero que ellos no tienen la manera de acceder a esas noticias debido a la censura, bueno, pues valiosísimo sería un podcast así también. Muchísimas Muchísimas gracias, Joan. Excelente la respuesta. Gracias. Giovanni, acá está Ted Henken. Oh, Un gusto grande, Ted, saludarte y te abraza desde Nueva York. Dice, comenzaste y triunfaste con un blog, después te hiciste experta de esta profesora de Twitter. El próximo paso fue 14 y medio y hoy hablaste de podcast. ¿Podrías comparar las experiencias? Pregunta Ted, y cómo son similares y Él es, cómo son... Carlos, él Sí, él está en el micrófono, pues si quieres escucharlo. Sí. claro, por supuesto. Hola, Ted, un gusto saludarte. Gracias. Bueno, un abrazo para los dos. Es magnífico ver que están vivos y activos después de tanto tiempo, con un poco de más de canas, pero sí, siguen triunfando. Oye, sí, me interesa saber cómo viví un poco la experiencia de blog contigo y después eh, Twitter, ¿no? Y después la fundación de 14 y medio. Y durante estos 7 años, casi 7 años con podcast, yo he visto que cada nueva herramienta que aparezca, tú has tratado de utilizarla, ¿no? Entonces, me interesa saber un poco qué ha sido como único de cada experiencia, cómo se diferencian.
Y aparte de los podcasts de tu pareja, ¿cuáles son tus favoritos? Porque soy Eh, fanático de cómo lo viví y cómo lo conocí. Am, pero me interesaría saber cuáles otros podcasts eres fanática, digamos. Gracias. Un Sí, abrazo. gracias, Ted. Un saludo y qué lindo reencontrarte aquí. La verdad es que yo siempre me había definido como una periodista de prensa escrita. La prensa escrita es el formato que me ha gustado siempre y mi llegada al podcast fue un hecho absolutamente accidental y tangencial. Un buen día me levanté y dije, a esta hora ya sé todo esto sobre las noticias más importantes del día. ¿Qué hago con esto? Incluso bromeando entre mi pareja, que también es periodista, Reinaldo Escobar y yo, le decíamos inicialmente el subproducto, porque era como intentar sacar algo de un material que de todas maneras teníamos, que era el material de trabajar en una redacción informativa. Sin embargo, 7 años después, debo decir que me encanta el formato. Creo que es un formato poderoso. La voz tiene un poder. Y bueno, esto es la vieja radio de toda la vida, ¿eh? Tampoco es que estemos inventando el agua tibia, pero con nuevas herramientas tecnológicas. Y yo he estado a veces en el interior de Cuba, he hablado y una persona que está de espaldas se ha virado y me ha dicho, ¿eres la del cafecito informativo? Eso yo creo que sería imposible si no fuera por esa conexión tan cálida, tan humana, tan cercana y tan amigable que da escuchar la voz de otra persona, incluso sin la interferencia visual. Me gusta mucho también el material que incluye video y audio, pero yo creo que el poder concentrarse en la voz, el poder caminar y escuchar un podcast, el poder estar fregando los platos y escuchar un podcast, eso es algo que es una magia que tiene este formato que supera con creces a otros que necesitan una atención visual más específica, que es más milimétrica. Entonces yo diría que sí, que quisiera que en Cuba o sobre la temática cubana hubiera más podcasts. Ha habido intentos y también pues otras muestras, pero no es un formato que se esté usando mucho dentro de la isla. Es una pena. Utiliza más el formato audiovisual y sin embargo ahora con la subida de las tarifas de conexión a Internet desde el pasado 30 de mayo, en lo que se ha dado a llamar el tarifazo del monopolio estatal de Texas, mucha gente me ha escrito y me dice, ya no puedo ver videos en Internet. Te escucho porque es en audio y porque pesa poco tu archivo. Entonces yo creo que estamos como periodistas, como informadores ante el reto de no solamente montarnos en el barco del podcast, sino ampliarlo y sumarlo como a la parrilla informativa de los medios independientes, sí o sí. Hay muchos podcasts que me gustan, pero cuando yo escucho podcasts, cuando puedo elegir, cuando tengo buena conexión y digo, "Ah, quiero escuchar", me gustan los podcasts de ciencia, me gustan los podcasts que me den noticias alentadoras. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente vivimos en una realidad que es poco dada a las buenas noticias. Entonces sí, me gusta recibir esperanza por el podcast y espero tremendamente también que llegue ese tipo de temática a los podcasts cubanos. Carlos, hay todavía una Sí, persona que quiere hablar, quiere preguntar en tu sí, micrófono. simplemente saludarlo a Ted, gracias, es profesor del Departamento de Sociología y Antropología del Barrett College, uno de los estudiosos de la blogosfera cubana que lideró Giovanni eh, a- por los 2008, ¿verdad, Giovanni? Y Sí. cuando irrumpe y Ted ha escrito ensayos, libros, ha hecho muchísimo trabajo muy importante para destacar el trabajo tan valiente en un contexto absolutamente cerrado, ¿no? Así que un saludo, Ted. Acá nuestro amigo antes, Horacio, Luis Botello también, eh, Ah, Luis. y pregunta, él dice, a ver, para que la pregunta de Luis. Tengo una pregunta para yo. Yo escucho el podcast que envías vía WhatsApp. ¿Qué tan efectivo y directo
es usar las aplicaciones de mensajería, dice Luis. Muy efectivo. Puedo decir que la mayor parte de la audiencia del cafecito informativo se mueve a través de WhatsApp y Telegram, aunque cuando uno se asoma a las redes lo que ve es el programa en plataformas como YouTube, Facebook y también Spotify, por ejemplo. En realidad la mayor parte de mi audiencia está sumergida, digamos, en WhatsApp y en Telegram precisamente por las limitaciones de acceso a Internet. Y una de las cosas que me congratula más es que cuando leo los números de esas listas de distribución, casi todos empiezan con más 53, que es el código cubano. Esa gente que no puede acceder quizás a ver un material audiovisual completo, que cuenta los centavos para pagar 1 megabyte más de navegación web, esa gente sí está dispuesta a hacer un esfuerzo y descargarse un programa que pese poco a través de WhatsApp. Así que lo considero muy efectivo y me llama poderosamente la atención que no se mencione más la difusión a través de estas herramientas de mensajería instantánea cuando de podcast se hable, que siempre se habla a lo grande. Siempre cuando uno revisa lo que se comenta en los foros de podcast, casi todo el mundo quiere evolucionar a formatos que están más cercanos al video, que están más cercanos a un producto audiovisual completo, con set, mesa, un invitado sentado. Pero yo creo que la simplificación en este caso es lo que más puede ayudar a llevar ese contenido, en el caso de un contenido informativo, a audiencias cautivas, cautivas por la censura, ¿eh? Bien. Carlos, entonces Luz Escobar ha pedido la palabra. Adelante, Luz. Claro. Luz Escobar. Tienes que salir sacar el mute del micrófono, Luz. Sí, ella lo tiene que mute, ella lo tiene que... Unmute. Adelante, Luz, ¿puedes hablar? ¿Puedes unmute el micrófono? Sí. Bien. Entonces también me pidió la palabra Lionel Funes. Adelante, Lionel. Lionel. Sí, bueno, Ya, ¿se ahora me sí escucha? sí, ¿Se me sí. escucha? Sí. Sí. Preguntarte, Johnny, bueno, primero felicitarte por tu trabajo. Te escucho desde México. Wow. Oye, nada para hacerte una pregunta. ¿Qué tan, perdón, no sé si la palabra es correcta, tan confrontativo puede llegar a ser un podcast ante un régimen como el de allá de Cuba o digamos Venezuela, Nicaragua, para que no sea perseguido? Es decir, tiene que haber, hay alguna especie de autocensura para evitar que sea tan confrontativo como para que lo persigan. Bueno, Gracias. sí, es una buena pregunta porque cuando uno vive bajo un régimen que es alérgico a la palabra, cualquier palabra escrita, dicha frente a un micrófono, rasgada en una tela o pintada con spray en un muro, ya esa es una palabra que puede llevarlo a la cárcel o al exilio. De muchas maneras, pues el régimen cubano, que es el caso que me toca más de cerca, siempre ha tenido una política sistemática de encarecer cualquier expresión pública de disenso, inconformidad y especialmente se pone bien belicoso cuando la prensa independiente arroja luz sobre las corruptelas oficiales, las diferencias entre la cúpula gobernante que vive cómodamente y la miseria que atraviesa toda la realidad cubana. Basta reflejar la realidad y ya, no les gusta. Por tanto, yo creo que no hay una fórmula, todos les disgusta, todo les parece mal, todo te puede llevar a la cárcel, pero también pues hay muchas estrategias que llevan a cabo la estrategia de presión para empujar a la emigración a los reporteros, llevan a cabo el fusilamiento de la reputación, cosa que yo he vivido por más de 20 años y pues encarecer el trabajo de hacer un podcast o de escribir un artículo o de filmar un video, el encarecimiento personal y social. Y eso se hace de unas maneras bastante taimadas. Golpean allí donde más te duele, a veces físicamente y otras veces con la gente que amas. Ver presionar a la familia, volcar la represalia en las personas cercanas es una estrategia muy común.
¿Cuánto uno puede resistir eso? No hay una fórmula. Ni siquiera eso te hace más valiente ni más cobarde. Puedes resistirlo por años o por décadas, puedes resistirlo una semana y decidir hacer las maletas. Todo eso es comprensible, humano y bueno, pues nadie debe quemarse en el fuego del podcast, incinerar su vida y su libertad en ese sentido ante el riesgo de un castigo mayor. Pero bueno, también es cierto que se contrae responsabilidad con la audiencia. La audiencia te está pidiendo temas, te está pidiendo actualidad y te está pidiendo sinceridad. Entonces, puesto a elegir, al menos en mi caso, entre optar por la sinceridad informativa, yo opino además en mi podcast, lo cual me hace meterme en problemas mayores, o callarse para complacer un régimen que no se complace con nada, solo quiere militantes, quiere soldados, no le gustan los matices, bueno, pues entonces yo opto por lo primero, pero no hay una línea roja porque todo es una línea roja. Muchas gracias, Johnny. Creo que Luz logró. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, aquí estamos. Hola, Joanny. Oye, Hola. qué gusto escucharte, muy útil, sobre todo la parte en la que animabas a las personas a empezar, porque bueno, igual yo llevo años tratando también de lanzar un podcast y me pasa eso, ¿no? Como que no siento que tengo todo, no siento que estoy lista, me ha encantado escucharte. Yo te quería hacer una pregunta porque tú hablabas de la importancia de precisar los datos que damos y la información. ¿Qué recomiendas tú ante una pifia nuestra que puede ser algo, sabes, es común, puede ocurrir, no debería ser, pero puede ocurrir? ¿Qué recomiendas tú ante esto, sobre todo cuando ha sido señalada por la audiencia? Porque he notado a veces que algunos youtubers o que algunos de los que hacen podcast ignoran esto porque como no ha quedado escrito en ninguna parte, lo dejan pasar. ¿Qué recomiendas tú? Sí, Luz, me gusta mucho la pregunta porque también hay que hablar de las meteduras de pata, las pifias que todos conocemos y en esta labor informativa que a veces es tan trepidante, tan sin respiro, es lamentablemente esos diablillos de las pifias son bastante comunes. No deberían, pero lo son. Y cuando uno está en un formato de podcast, pero ha estado acostumbrado a trabajar en una redacción periodística con editores que te ponen la malla de protección y evitan que caigas estrepitosamente revisándote tus textos, cuestionándote algunos datos o algunas cifras. Bueno, pues cuando saltas a un podcast y lo grabas de manera casi individual, lo produces tú misma y lo publicas, pues se multiplican las posibilidades de error. Yo creo que hay que ser transparente y sincero. He metido también la pata en mi cafecito informativo, lo he resuelto o tratado de resolver de varias maneras. Uno, con lo que podemos llamar una fe de rata, hay que decirlo. Bueno, ayer me equivoqué, dije esta cifra y era esta otra. Gracias por recordarme la contradicción. Agradezco a la audiencia en ese caso. Y también pues utilizar eso como una especie de manera de generar otro tema. O sea, al próximo podcast se puede. O si no se remedia ese mismo día, en el próximo capítulo sí se puede aludir al error. Yo creo que, como decía en un momento, la espontaneidad y la humanidad son fundamentales. Ni la insonorización perfecta existe, ni el periodista que no se equivoca tampoco. Por tanto, los oyentes son muy sensibles a darse cuenta cuando estamos siendo honestos, cuando metimos la pata y estamos intentando sacarla, pero con la grandeza de decir me equivoqué. Eso es muy, es para respetar y también eso está cuando uno hace un podcast de duración. Si vas a hacer un capítulo, dos, algo efímero, espontáneo, rápido, bueno, pues mucha gente miente, engorda cifras, adultera información y ya, fue algo fugaz. Pero cuando llevas 7 años, la gente se acuerda del dato que diste mal y hasta del día que no te tomaste el café y pasaste directamente a las noticias. Muchas gracias, Luz. Nos hemos pasado unos minutitos, pero todavía hay preguntas, Johnny, así que vamos a aprovechar acá. Mario, Bueno, por mi parte, adelante. Un Mario, gustazo. Mario Leonard, que escucha tu cafecito todas las mañanas, dice, has escrito un libro, tienes pensado hacer un manual sobre el podcast que para él sería muy útil. Estoy aprendiendo todavía. Me encantaría hacer algo, la verdad, pero creo que estoy en fase de aprendizaje, descubriendo la herramienta, aprendiendo.
También yo creo que la alianza entre podcasters es importante. Esto fue un tema que no toqué en el cuerpo de la exposición, pero que me gustaría aprovechar esta pregunta para decirlo. Y es que una manera de visualizar, visibilizar lo que hacemos, de mejorar el contenido, incluso de monetizar, es estrechar alianzas entre podcasters, que se inviten, se promocionen. Nunca me ha gustado ese periodismo endogámico que se mira el ombligo solo a sí mismo y al medio donde trabaja. Yo creo que las alianzas, la colaboración y estrechar vínculos no solamente demuestran la grandeza de alma del que lo hace, mejora el material obtenido finalmente, sino que además ayuda a que en el caso de sociedades autoritarias ayuda a protegernos. Esto no es una carrera entre nosotros, sino contra ellos los censores, contra ellos los represores y los dictadores. Por tanto, me encantaría de verdad que el ecosistema de podcast sobre Cuba, no solamente dentro de Cuba, sino sobre Cuba, fuera más amplio y más solidario. Más tendiente a estrecharse las manos y colaborar. Eso nos beneficiaría a todos. Muchas gracias. No sé si hay una persona que quiera hacer una pregunta más. Arnaldo Pérez, adelante. Te escuchamos, Arnaldo. Parece que no logra, eh, no logra, no lo podemos escuchar. En fin, no sé si quieres poner tu pregunta en el chat, Arnaldo, porque no te escuchamos. Ahí está Leonel Fuentes, que también pidió preguntar, Carlos. Leonel Fuentes, adelante. Leonel Fu, Gracias otra vez desde México, perdón. Es que ahora que decía Johnny de la colaboración, te quería preguntar, hay una herramienta que empieza, creo yo, a generar fuerza, que es el Substack o los newsletters, Sí. donde uno puede escribir, puede poner audio, puede poner video, y tiene la virtud de esta última tuya de la que comentabas, de la colaboración, donde yo puedo invitar a X, Y, Z y colaborar conmigo. ¿Crees que por ahí puede ser un buen camino también para este tipo de... Sí, incluso Gracias. he probado esa herramienta del newsletter o boletín para el podcast con ayuda de la inteligencia artificial. Fíjate qué combinación, tres en uno, newsletter, IA y podcast. Pues se puede y es muy efectivo para resúmenes semanales de todo lo que, en el caso, por ejemplo, mío, que hago un podcast de lunes a viernes, para resúmenes semanales que se envían por correo. Y he recibido un buen feedback. Así que sí, se puede, se debe y es muy recomendable. Ya Gracias. está Muy ahí amable. Arnaldo Pérez también. y esta es la última pregunta. Dejamos a Giovanni y agradecemos, ¿no? Adelante, Arnaldo. Bueno, abrió su micrófono Arnaldo, pero no pregunta. La última entonces para Filomena La Roca. Filomena, por favor, adelante. Supuestamente tiene habilitado el micrófono, pero no la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Perfecto, qué angustia. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Carlos y a ti, Giovanni, no solamente por este webinario, sino también por la inspiración y la humildad que has impartido en este webinario que nos ayuda a seguir fortaleciendo la red como periodistas y luchando contra el autoritarismo que vivimos en nuestro país, en nuestros países, mejor dicho. Me gustaría saber, Giovanni, ¿cuál es la mejor plataforma para editar y difundir el podcast? He escuchado de varias, pero pues quisiera que nos ayudaras en ese camino que es tan complejo y que nos permitiría pues llegar aún más a nuestra audiencia. Gracias. Sí, hay varias plataformas que además de alojar un podcast y ayudar a difundirlo, ofrecen el servicio de edición. Estoy pensando en herramientas como Castbox y también SoundCloud, pero yo personalmente recomiendo editar
offline, digamos, editar en nuestro ordenador, hacer el proceso de postproducción en nuestro ordenador y tratar de subir el contenido lo más acabado posible. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos da muchas más posibilidades de reflexionar por qué estamos haciendo algo, incluso revisitar el material y exportar, en el caso de que se tenga problemas de conectividad, exportar un archivo final de menos peso que congestione menos o dificulte menos la subida. Por tanto, yo apostaría, y es lo que hago, por una edición con un software libre como Audacity, iMovie en el caso de los que utilizan MacOS o también GarageBand, y después posteriormente usar esas plataformas para el alojamiento y la difusión. Y como dije en mi exposición, ojo con las gratuidades. Me ha pasado plataformas que dicen es completamente gratuito y después de 500 episodios ya me dice, ahora hay que pagar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué podcast tiene 500 episodios? Uno que ha durado 7 años y se hace de lunes a viernes. Así que la perseverancia también tiene sus tropiezos y por eso los servicios gratuitos tienen limitaciones en esto de la cantidad de horas al mes que se suben o de capítulos al año. Gracias. Gracias, Filomena. Y bueno, ya pasados más de 10 minutos, casi 15 minutos, quiero volver a agradecerles a todos y a todas los que participaron, pero muy especialmente a Joanny Sánchez otra vez. Fue realmente inspirador escucharte, Joanny. Como Ted Hengen dijo, seguimos tu carrera desde que abriste espacios para la libertad de expresión en Cuba, con mucho coraje, haciendo un trabajo realmente notable desde a partir de 2008 y bueno, has incursionado en distintas, eh, con distintas metodologías para poder nuevamente informar no solo a la sociedad cubana, al pueblo cubano, sino a la comunidad internacional sobre las cosas que ocurren en la vida cotidiana de Cuba. Te agradecemos muchísimo esta oportunidad de tenerte en un webinario de la Sociedad Interamericana de Prensa y creo que teniendo en cuenta la cantidad de gente que ha venido y que hemos tenido, invitarte para que hagamos una segunda edición pronto. Bueno, muchas gracias, Carlos, y a todos los que estuvieron presentes. Espero en un futuro próximo estar en otro webinario sobre otro tema, otra tecnología, y no por subirse a la ola de lo próximo que llegue, ni de cualquier novedad. Es que yo creo que toda herramienta que ayude a consolidar, mejorar y ampliar la libertad de expresión, la libertad de prensa, es una herramienta más que bienvenida y de la que estoy muy segura voy a estar interesada. Así que súmenme a ese próximo seminario también. Desde ya te sumamos. Muchas gracias, ¿eh? Que tengas un... Gracias a todos. Nos Gracias. vemos en el cafecito o nos escuchamos en el cafecito. Muchas gracias. 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 Saludos. Saludos. Saludos.